fuente bautismal, de donde brota la fe, ruta de la luz, camino de salvación, hijos de Dios por la gracia, miembros de Cristo en su iglesia, fuente bautismal, de donde brota la fe. Saludos amigos y amigas. En este camino a la Pascua, en esta cuarta semana, escuchamos esta palabra de Dios siempre nueva en nosotros. Y hoy escuchamos del primer libro de Samuel en el capítulo 16. Lo que no cuenta para los hombres es lo que cuenta para Dios. La primera lectura de este domingo nos relata la unción de David. Es un relato que quiere ofrecernos el fracaso de la monarquía de Saúl y el ascenso desde lo más humilde de David al trono. Sabemos que esta historia obviamente está idealizada hasta el máximo por los autores de la escuela que han querido ensalzar a David como rey justo e incluso comprometer a Dios con un sistema de gobierno al que el profeta Samuel se oponía con toda su fuerza. Lo que puede haber de leyenda en todo esto tiene positivo el origen humilde y sencillo que por la libre elección llega a servir a Dios en su proyecto sobre el pueblo. Debería ser patente que los criterios morales de la escuela deuteronomista que redacta todo esto eran mucho más éticos y morales que la realidad histórica dura de cómo David subió al trono. En todo caso, el significado teológico del relato no deja lugar dudas. Dios elige a David porque es el más pequeño, el que menos intereses tiene en todo esto. Aunque la historia real de David y su subida al trono en el libro de Samuel sea mucho menos limpia y clara. La historia de Israel es tan escabrosa como todas las historias de los pueblos circundantes y nuestra historia y toda la vida de los seres humanos. El profeta Samuel no quería ceder a la monarquía, no solamente porque era un profeta tradicional, sino porque la monarquía copiaría los sistemas de los otros pueblos poderosos. No obstante, los deuteronomistas sí dejan claro que no es que a Dios le interesa, no es la monarquía sagrada en sí, sino que el rey sea justo y bueno con lo que no tienen defensa. Por eso nos recuerda el origen sencillo y humilde del pastor, del rey pastor, que llegó a ser el rey, y eso no debería olvidarse nunca. La segunda lectura que leemos hoy de la carta a los Efesios 5, 8, 14 nos recuerda a la comunidad a la que se dirige esta carta que los que han llegado a la fe cristiana son hijos de la luz. Se supone que el autor, un discípulo de Pablo, está hablando a una comunidad que en otro tiempo eran paganos, es decir, nada para los judíos. El recuerdo de los orígenes humildes implica un proceso pedagógico que siempre busca la terapia espiritual de revivir realidades profundas. Todo lo que no sea eso es un dormirse, un olvidar el misterio de la gracia de Dios y de la salvación. Por eso el misterio de la luz es un misterio revelador, descubridor de las verdades de la vida que no se deben olvidar. Esta parte o práctica de la carta a los Efesios se interesa por mostrarnos que las obras de las tinieblas son estériles, no engendran vida. Podemos subrayar en el texto un concepto dualista bien marcado que puede presentarse a equívoco, como sucede en algunas expresiones de la comunidad del Qumran, que también divide la vida moral y de la comunidad en dos categorías: los hijos de la luz y los hijos de las tinieblas. Pero si supiéramos ese dualismo,
no podemos entender bien que lo que se propone en este caso a la comunidad es que vivan en la fidelidad a Cristo, que nos ha llamado a una vida en la que los valores son la bondad, la justicia, la verdad. Las obras de las tinieblas no se mencionan, sino que simplemente se suponen que son como el misterio de la muerte. Se está hablando en términos morales y éticos, en lo que se puede coincidir sin separaciones dualistas con todos los hombres que viven esos valores. El Evangelio, Jesús, profeta de la luz y de la vida. El Evangelio de hoy es uno de los episodios más densos de la obra del Evangelio de Juan, igual que el domingo pasado lo tomamos de este Evangelio. Su signo y un diálogo en polémica con los judíos nos presenta a Jesús como el revelador de que Dios va destruyendo nuestras cosas y concepciones que tenían sobre Dios, sobre la vida, sobre la enfermedad, sobre el pecado y sobre la muerte. Juan enfrenta al hombre ciego de nacimiento con los fariseos, que son los que deciden sobre las cuestiones religiosas cuando se escribe esta obra. El ciego de nacimiento, en la mentalidad de un judaísmo teológico inaceptable, debía tener una culpabilidad bien personal, bien heredada de sus padres o antepasados. Los simbolismos con los que está compuesto el relato, el barro de la tierra, la saliva, el sábado, el envío a la piscina de Siloé, nos muestran a un Jesús que domina la situación en nombre de Dios para dar la luz, en definitiva, para dar vida y para mostrarse como la luz del mundo. Se dice con razón que este es un relato bautismal de la comunidad joánica, una especie de catequesis para los que habían de ser bautizados, en un proceso que le debía enseñar cómo a recibir y vivir la luz. La fe le llevaría necesariamente a enfrentarse con el misterio de las tinieblas de los que no aceptan a Jesucristo. El hombre ciego que llega a ver, que al principio no sabe quién es Jesús, poco a poco va descubriendo lo que Jesús le ha dado y lo que los fariseos le quieren arrebatar. Así es el centro de la polémica. Este pobre hombre que ha venido ciego al mundo tiene que elegir entre una religión de vida, de luz, de felicidad, o una religión de muerte, la que le proponen los fariseos, a lo que le duele más que el hombre haya sido liberado en sábado, que el que pueda asomarse a la luz de la vida. Se dice que es el debate de la comunidad joánica, procedente del judaísmo, que ha aceptado a Jesús como el Mesías frente al judaísmo de la sinagoga. La autorización, sin embargo, de este tema nos muestra que mientras la religión no sea humana, comprensiva, iluminadora, misericordiosa, entrañable y restauradora, no tiene futuro en la humanidad. Y eso es lo que ha venido a traer Jesús al corazón de la religión de su pueblo. El hombre debe ir a lavarse a la piscina del enviado, pero el enviado es el mismo Jesús. Podemos decir que aquel hombre no es curado, salvado por la saliva y el barro, sino por lavarse, sumergirse en el misterio de la vida del Señor. Es un juego de imágenes llenas de sentido. De ahí su significado bautismal originario. Los vecinos, los parientes, los que lo conocían, su ceguera y en su pobreza, se asombran de aquel acontecimiento. Ha sucedido algo maravilloso. Por lo que viene de Dios, no es comprendido más que por la fe. Los hombres y el mundo tenemos unos criterios demasiado cosificados para entender su manera de actuar. Toda aquella gente no podía comprender, ya que se necesitan otros ojos distintos para mirar lo que ha sucedido. Para ello solo existe una respuesta: Jesús, que significa Salvador y que es el enviado, ha logrado lo que parecía imposible para los hombres. ¿Dónde está ese?, le preguntan las autoridades. Y responde el hombre: no lo sé. Nosotros vemos aquí algo más que una respuesta inocua.
Aquel hombre ha comenzado a experimentar la salvación de Dios traída por Jesús, pero no puede decir quién es Él, para lo que no solo pretende verlo con los ojos humanos. Aquel hombre no puede decir dónde está Jesús, porque en el interrogatorio solo existe un interés lejano de lo auténticamente salvador. Por eso no puede responder a los intereses malintencionados. El interrogatorio se hace más denso hasta arrancar de aquel hombre todo temor para confesar el misterio de la salvación. Más que otra cosa, el evangelista quiere apurar todo para contraponer a Jesús y la ley. No se trata de contraponer a Jesús y Moisés, aunque pueda parecerlo, porque tras la figura de Moisés como auténtico y único revelador de la ley de Dios, los hombres quieren ocultar su criterio religiosamente, antihumano. Ellos son discípulos de Moisés, pero ¿de qué les sirve si la ley fue dada para encontrar a Dios y la interpretación de la ley para facilitar el acercamiento? En el judaísmo sucede todo lo contrario. La ley separa a los hombres de Dios. Es esto lo que ahora se quiere poner en evidencia. Los fariseos, todos los hombres que podemos ser egoístas, interponemos entre Dios y nosotros la ley y la tradición, los prejuicios de los santos y los sagrados, como si fuera voluntad de Dios, aunque no lo sea, y por eso Dios queda lejano. Y nosotros nos hacemos dueños de nosotros mismos, fáciles para lo que nos interesa. La ley puede ser el engaño de nuestra vida y con la que queremos comprar a Dios, lo que no sabemos hacer con el corazón desprendido. Este es el pecado del judaísmo y sigue siendo el pecado de nuestro mundo religioso. Jesús viene para dar luz, para iluminar la ley, para hacer posible una ley de libertad en el encuentro con Dios. Y esto pone de claro, Jesús oye que aquel hombre ha sido rechazado por el mundo religioso de su entorno. Sale a su encuentro y el hombre se entrega completamente a él. Es Dios mismo, un hombre entre los hombres, quien ha salido a su encuentro y quien le ha abierto los ojos de su vida para que pueda sentirse libre. En este Dios, en Jesús, cree el ciego. Él es su Señor. Él es el ciego de nacimiento. Están todos los hombres sumergidos en las tinieblas hasta que Cristo trae el conocimiento que ilumina. Es la experiencia verdadera de las falsas seguridades de los judíos y del mundo. Pero otros, sin embargo, se encierran y se afirman en lo que creen le va bien. Y por eso permanecen en su ceguera. Es un juicio para el mundo, no porque Jesús venga a condenarlo, sino porque los hombres quieren permanecer en su hacer y en su vivir sin esperanza. Su pecado permanece. Es esto lo que quiere decir Juan para el judaísmo de entonces y para el mundo religioso de hoy. Sigamos pidiendo al Señor y aceptándolo como nuestra luz en la vida. Feliz jornada para todos. Fuente bautismal, de donde brota la fe, ruta de la luz, camino de salvación. Todos unidos en Cristo, todos formamos su cuerpo.